Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Josephine Himes, que de verdad, chicas, el capítulo anterior me quedé. Después de narrarles ese capítulo, chicas, yo me quedé como unos 15 minutos tratando de inhalar y exhalar porque estaban todas las emociones al 1000. Yo estaba hasta respirando rápidamente porque necesitaba calmar esos sentimientos que este par está teniendo en este momento, chicas. Están abriéndose esas verdades que tantos años se han ocultado. Por fin Terry le declara a Candy, o le aclara a Candy, que nunca amó a Susana, un ser tan egoísta. Aquí es lo que más me gusta de Terry, chicas, en esta historia, que le habla sin ningún miramiento, como decimos aquí en México, sin ninguna, ¿cómo se le puede llamar? Pues hablando con la verdad, chicas. Él tenía que desahogar esa alma, esa carga que venía trayendo desde hace más de 8 años. Sí, chicas, digo más de 8 años, porque si recordemos, cuando llegó Terry empezó el tormento, la pesadilla con Susana Marlowe, pero no se dio cuenta, desgraciadamente, hasta que perdió a Candy. ¿Qué nos separa el siguiente capítulo, chicas? Yo estoy temblando, no sé ni cómo empezar, chicas, porque esto se va a poner mucho mejor. Así que comenzamos con este maravilloso fic llamado La temporada de Narcisos. Capítulo 6, parte 3. La cabaña. Los ojos de Terrence se iluminaron con una compleja mezcla de emociones. Siempre habían sido su placer y orgullo secretos haber sido el que le robara su primer beso. Pero el dolor que había sentido cuando ella lo había comparado con Anthony, en un momento como ese, había amargado lo que de otra manera pudiera haber sido el recuerdo más dulce de su adolescencia. Incluso como adulto, sin importar lo mucho que tratara de pensar sobre el asunto, él no había podido superar ese sentimiento. Yo creo que aquello la interrumpió él, aún sin saber cómo se iba a explicar. Fue más bien un golpe duro para mí. Actué impulsivamente, pero mi corazón estaba haciendo su mejor esfuerzo para expresar lo que no podía decir con palabras. Y entonces hizo una pausa, sus ojos buscando un punto imaginario en el vacío. Lo mencionaste a él. Diste a entender que él nunca hubiera sido tan grosero como lo había sido yo. Candy, que había estado observando el remolino de emociones en su expresión, se dio cuenta por primera vez que sus palabras lo habían herido más que su bofetada. Terry, lo llamó ella, tomando su cara para obligarlo a mirarla directamente. Lo siento. Estaba demasiado impactada y confundida para entender cómo te hirieron mis palabras. Siendo una chica, imaginaba que mi primer beso ocurriría mucho después, en circunstancias distintas. Me tomaste por sorpresa, cuando mis propios sentimientos no estaban definidos. Lo que sentía era tan desconcertante, desconocido para mí. Nunca había sentido lo que tú provocabas en mí, pero hoy, Terry, no estás hablando con la misma chica asustada e ingenua que yo solía ser. Ahora sé que, para mí, ningún hombre se puede comparar contigo.
¿Me perdonas, por favor? Las palabras de Candy se colaron en los oídos de Terrence como una suave brisa estival. Para alguien que había crecido sintiéndose rechazado, escucharla decir que lo valoraba más que a cualquier otro hombre era un bálsamo que le ayudaba a cicatrizar heridas aún abiertas. Lentamente, mientras algo parecido a la confianza comenzó a crecer en él, pudo reconocer su propia falta. «Solo si tú puedes perdonarme también por mi rudeza», contestó finalmente a la pregunta de Candy, tras haber hecho una pausa que había comenzado a preocupar a la joven. «Hubiera querido besarte más tiernamente, pero me temo que, como principiante en el amor, era tan ignorante y estaba tan confundido como tú. Y claro, haberte devuelto la bofetada fue inexcusable. Nunca me perdonaré por ello», aceptó él, verdaderamente avergonzado de su reacción. «No, Terry, no nos estanquemos en remordimientos inútiles. Considera todo perdonado de mi parte y perdónate a ti mismo», contestó ella con una sonrisa que selló con un nuevo beso, mucho más placentero que aquel, más bien torpe, mi primer intento al que habían estado refiriéndose. «La adolescencia es una experiencia aterradora, ¿no crees?», dijo él, cuando se separaron sus labios. «En cualquier caso, pasaría por todo de nuevo solo para tener el derecho de robar tu primer beso una vez más», concluyó él, su boca curveándose nuevamente en su característica pícara sonrisa. Ella respondió con una sonrisa de complicidad y un asentimiento de cabeza. Se quedaron un momento así, uno en los brazos del otro, sin decir nada. Terrence necesitaba algo de tiempo para digerir el estímulo a su ego que la confesión de Candy le había dado, y ella agradeció la oportunidad de recuperarse de todas las emociones que aquella conversación había provocado en ella. No obstante, la naturaleza posesiva de Terrence no le permitió regocijarse por mucho tiempo. Pronto, su mente vagó hacia otra dirección y su cuerpo se tensó ante el pensamiento. Candy, que descansaba la cabeza en su pecho, pudo sentir cómo cambió el ritmo de su corazón. «Candy», comenzó él, un poco inseguro de lo que iba a decir. «¿Sí? No sé si debo preguntar». La joven se alejó de su abrazo solo lo suficiente para verlo inquisitivamente. «¿Pero?», lo animó ella. «No, olvídalo, no es importante», dijo él cambiando de opinión. «Terry, eso no va a funcionar. Si tienes una pregunta, debes hacerla», insistió ella. Terrence frunció los labios, aún dudoso, pero tras un momento finalmente se atrevió a preguntar. «¿Dices que todos estos años tú has seguido amándome? Debo confesar que eso es más de lo que me hubiera atrevido a esperar. Sin embargo, me preguntaba», hizo una pausa nuevamente, «si durante este tiempo tú alguna vez tuviste a alguien. No te culparía por eso». «¿Cómo podría?». «Es solo que... ¿Quieres decir si tuve algún pretendiente después de que rompimos?», dio ella, parafraseando sus palabras con más exactitud. «Bueno, sí», asintió él desviando la mirada, nervioso ante la respuesta que su pregunta podía provocar. Esta vez, Candy no pudo evitar que la situación le causara gracia. Nunca había visto una mirada tan infantil en los ojos de Terry, los cuales usualmente se mantenían serios. «No tuve una relación fija», comenzó ella lentamente, como midiendo cada palabra. «Asistí a algunos bailes acompañada por algún que otro caballero que Annie me presentaba. Y tal vez
Salí en algunas citas. Entonces ella hizo una pausa para ver su reacción. Él no pronunciaba una palabra, manteniendo la vista en otro lado. Pero nada serio surgió de esas ocasiones. Eso frustraba a Annie inmensamente, pero nunca me sentí cómoda con ninguno de esos hombres. Era muy difícil saber si estaban verdaderamente interesados en mí o en el dinero que pudiera yo heredar. Además, no lo podía evitar. Comparaba a todos los hombres que conocía contigo, y cuando lo hacía, todos ellos me parecían menos que poco, concluyó alcanzando su mano para acariciarla. El pecho de él se relajó y su mano se abrió para que ella pudiera tocar su palma, haciendo la caricia más intensa. Terrence no pudo contestar. En silencio, Candy lo observó parpadear nerviosamente mientras entrelazaba sus dedos con los de ella. La luz en sus ojos le dijo que estaba complacido, pero algo en sus labios revelaba que dudaba, como buscando las palabras de decir a continuación. Por mucho tiempo, dijo él finalmente, pensé que te había perdido para siempre. Al ver que los años pasaban, uno a uno, comencé a aceptar que me olvidases y que eventualmente alguien ganaría tu corazón. Desde el punto de vista racional, sabía que ese sería el resultado más natural y deseable, y que yo debía de estar satisfecho de que, por lo menos uno de nosotros, pudiera ser feliz. Pero cada vez que te imaginaba con otro hombre, titubeó él con voz enronquecida. Ahí terminaba mi generosidad y mi pasión desataba lo peor de mí. Me odiaba en esos momentos, sabiendo que estaba siendo egoísta e injusto, especialmente cuando yo estaba comprometido con otra. Pero simplemente no podía evitar sentirme celoso, concluyó con los ojos llenos de anhelo y emoción profunda. Ella se acercó a él, lanzando los brazos alrededor de su cuello y recargando su mejilla derecha en la de él. La joven no podía pronunciar una palabra. Sin embargo, en el calor de su abrazo, él comprendió que sus miedos habían sido infundados y el ritmo de su corazón se desaceleró. No obstante, tras un momento, su sentido de la justicia le dijo que no podía dejar el tema de su pasado aún. Ahora creo que te debo una explicación, continuó él, ciñéndola a sus brazos mientras recargaba su espalda en el sofá. ¿Una explicación?, preguntó ella sin comprender. Te pregunté acerca de tu pasado y creo que debo ser honesto respecto al mío. Quiero decir, viví bajo el mismo techo que otra mujer por varios años. Creo que eso requiere una explicación. No la necesito, respondió ella acurrucando su pequeño cuerpo cerca de él, renuente a tocar ese tema. Tal vez soy yo el que necesite sacarlo de mi pecho. ¿Te importaría escucharme aun cuando la historia sea desagradable?, insistió él, seguro internamente que se necesitaba la explicación si quería derribar la última barrera entre ellos. Candy dudó un momento, pero viendo que él estaba decidido, se rindió. Si debes hacerlo, adelante, aceptó, reclinando su cabeza sobre el hombro del joven. Bueno, después de esa vez en Roxtown, y tan pronto como tuve dinero para pagar un boleto, regresé a Nueva York. Conseguir empleo en el espectáculo no fue fácil. Entonces, porque yo había sentado un muy mal precedente. Como te podrás imaginar, comenzó el vacilante. Luego, con un casi imperceptible suspiro, continuó. Aquel fue el año en el que los Estados Unidos entraron a la guerra y el gobierno había establecido el reclutamiento obligatorio. Me faltaban unos meses para cumplir los 21 años.
que era la edad mínima para ser registrado en la reserva, pero supuse que el asunto sería solamente cuestión de tiempo, así que decidí averiguar. Candy alzó su cabeza para mirarlo a los ojos, 1000 preguntas aún no formuladas flotando en el aire. En su momento, la joven había temido que él podría ser forzado a enlistarse, pero cuando no escuchó nada al respecto en los periódicos, se imaginó que por alguna clase de milagro él se había librado de ser reclutado. El joven comprendió aquella mirada llena de preguntas evidente en el rostro de ella y se apresuró a responderlas. No es lo que tú estás pensando, Candy. Cuando indagué, se me informó que yo no era elegible para ser reclutado porque era... Es decir, aún soy un residente extranjero en este país, como ellos dicen. Porque naciste en Inglaterra, musitó ella, tratando de comprender el asunto que le relataba. De hecho, eso no es así exactamente. Irónicamente, yo nací en los Estados Unidos, pero no en un hospital, lo cual permitió que el registro de mi nacimiento fuese irregular. Mi madre me contó que tan pronto como nací, mi padre hizo arreglos inmediatos para que la embajada británica me registrase como súbdito de su majestad. Para hombres como el duque, lograr cosas como esas es muy sencillo. Así que no aparezco en ningún registro de nacimiento en este país, todo lo cual me hace oficialmente un inglés expatriado. ¿Sabes? Sin embargo, los oficiales en el registro de reclutas me informaron que el ejército estaba conformado un equipo de actores y cantantes para proveer entrenamiento para las tropas. Me dieron el contacto de una pequeña compañía de Nueva York que había ya firmado un contrato con el gobierno para proveer dicho entretenimiento. Se me dijo que si yo quería servir a los Estados Unidos en una capacidad diferente a la de un militar, aún podía ayudar a la causa de esa manera. Como ya te podrás imaginar, aquello no era arte dramático en su más alta expresión, pero era un trabajo mucho más digno que mi empleo en Roxtown. Además, el rol que cumpliría de esa manera sería probablemente más caritativo y socialmente relevante considerando los tiempos. Así pues, contacté al grupo y ellos me recibieron gustosos. Candy continuó mirando a Terrence como si toda aquella información que estaba recibiendo fuese difícil de procesar. Por un momento, Terrence dudó si debía proceder, sabiendo que no había siquiera empezado con las partes de su relato que serían más desagradables. Por favor, continúa, dijo ella rompiendo el silencio, lo cual finalmente lo animó a retomar su historia. Bueno, sabiendo que mi nueva compañía se había comprometido para viajar a Europa muy pronto, sentí que necesitaba aclarar las cosas con Susana antes de partir. Suspiró él en ese punto, desviando los ojos de la mirada de los de Candy. Ahora quisiera no haber hecho eso, pero en ese entonces, bueno, ya sabes, aquel maldito sentido del deber no me permitió ver las cosas claramente. Así que visité a Susana por primera vez en mucho tiempo y la encontré más dispuesta que nunca a retomar nuestra relación. Honestamente me sentía tan culpable que no presté atención al hecho de que no era natural que una mujer fuera tan clemente y comprensiva, especialmente cuando nunca había hablado de amor con ella. Todo lo que podía ofrecer era mi decisión de mantener la promesa de una relación sin amor. Le dije que necesitaba tiempo para recobrarme financieramente y que mi corriente contrato me forzaría a ausentarme una vez más. En consecuencia, no podríamos hablar de matrimonio por un buen tiempo. Por supuesto, a ella le preocupó saber que yo estaría trabajando tan cerca de la línea de fuego, pero de todas formas aceptó mi propuesta. Habiendo llegado a ese acuerdo con ella, partí para Italia aquel mismo otoño. ¿Cómo
¿Cómo vivió Susana durante todo ese tiempo? Quiero decir, ¿cómo es que ella y su madre lograron mantenerse si Susana no podía trabajar? Preguntó Candy, su espíritu noble, sintiendo aún preocupación por los infortunios de una persona que ella imaginaba en gran necesidad. Ella no estaba desamparada, si es a lo que tú te refieres. La compañía Stratford había pagado una decente suma como indemnización después de su accidente. Susana y su madre podían vivir con decoro gracias a los intereses que obtenían de ese dinero. Y mientras estuve en Europa, yo les mandé cuanto pude ahorrar de mi propio salario. Además, en esa ocasión, a diferencia del anterior, me mantuve comunicado con ella de forma regular, de manera que no le di motivos para sentirse emocionalmente abandonada nunca más. Ya veo, contestó Candy con los ojos fijos en el piso. Saber que las Marlowe habían estado protegidas financieramente a pesar de la incapacidad de Terrence de hacerse completo cargo de ellas en ese entonces, la hacía sentir menos ansiosa. Sin embargo, enterarse de que otra mujer había estado bien informada del paradero de Terrence durante ese periodo, mientras que ella había permanecido ignorante de los riesgos que él estaba enfrentando, hacían que la joven se sintiese incómoda, por no decir más. Por años había sido particularmente doloroso para Candy el aceptar el hecho de que Terrence estaba oficialmente fuera de su vida. Si él tenía éxito, ella no estaría junto a él para compartir sus triunfos. Si él se enfermaba, ella no podría cuidarlo hasta que él se restableciera. Si necesitaba un oído atento a quien contarle sus problemas, ella no podría ser quien estuviese ahí para escucharle. Y si él arriesgaba su vida en aquel mismo país en que Albert había sido víctima de una terrible explosión, Candy no tendría al menos el consuelo de recibir noticias del hombre que amaba. Ahora que se enteraba de estos hechos, se sentía desgarrada entre la necesidad de saber más y el miedo de iniciar una conversación que podría traerle a él recuerdos perturbadores. Terrence, por su parte, observando a Candy debatirse en silencio, hizo lo mejor que pudo para abordar sus mudas preguntas sin revelar los detalles más perturbadores de su experiencia durante la guerra. Mi tiempo en Italia fue más bien corto y ni siquiera la mitad de lo peligroso que tú te puedes imaginar, Candy. Solo estaba ahí para ayudar a aquellos pobres tipos a evadirse, aunque fuera por 1 o 2 breves horas, de sus miedos y preocupaciones. De hecho, estoy agradecido por la experiencia, ya que me enseñó a valorar la vida. También me devolvió mi dignidad, haciéndome sentir que mi oficio podía ser útil para otros. Y aún más importante que eso, llegué a sentir como si la vida me diese la oportunidad de redimirme de mis errores pasados, dijo él, mientras sus dedos acariciaban levemente la mejilla de Candy, tratando de ayudarla a procesar los sentimientos que evidentemente le preocupaban. Antes de que me diese cuenta, el año estipulado de mi contrato y la guerra misma habían concluido. Cuando regresé a los Estados Unidos en el otoño de 1918, me encontré con que como producto indirecto de mi participación animando a las tropas, mi reputación se había restablecido, al menos parcialmente y aunque fuese solo frente a mis colegas. Es decir, aunque mi trabajo en Italia no llegó a los oídos de la prensa, era un asunto bien conocido en mi medio. Tal vez aquello se debió, en parte, a que Susana había informado a todos los que ella conocía de mi trabajo en el frente y de que yo regresaría para casarme con ella cuando la guerra terminara. Así pues, cuando regresé, no fue ya tan difícil obtener trabajo. Para el final de aquel año, el mismísimo Robert Hathaway me mandó un mensaje diciendo que quería hablar conmigo. Podrás imaginar lo emocionado que estaba, pero cuando fui a verlo,
No tenía una actitud tan abierta ni comprensiva como antes. Podía ver que tenía sus reservas. Aún así, en cualquier caso, me ofreció trabajo para la siguiente temporada. Acepté con gusto y me prometí que esa vez no lo decepcionaría. En ese momento, él hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para hablar más explícitamente de su relación con Susana durante esos años. Obviamente estaba consciente de que no se me había ofrecido un papel protagónico, pero no me importó, dijo él, finalmente reuniendo el coraje para continuar. Estaba trabajando de nuevo con una compañía de primer nivel en Broadway. Hubiera estado perfectamente conforme entonces, si eso no hubiera significado que el momento de cumplir mi promesa a Susana había llegado. Para mi sorpresa, en esa ocasión su madre puso ciertas objeciones, sugiriendo que un compromiso largo era deseable para que pudiera ofrecerle a su hija una mejor posición. Susana no parecía muy segura de la idea de su madre, pero terminó aceptándola. Así que fijamos fecha hasta la primavera de 1920. Y también acordamos que mientras tanto Susana tomaría terapia e intentaría usar una prótesis, con mi apoyo económico, por supuesto. Candy se movió en su asiento, sintiéndose cada vez más y más incómoda mientras empezaba a entender las motivaciones de la señora Marlowe. De allí en adelante mi rutina se centró en el trabajo y en Susana. Todos los días pasaba por ella y su madre a su casa en Brooklyn para llevarla al Hospital St. Vincent en Manhattan. Después iba al trabajo y regresaba para llevar a las Marlowe de vuelta a su casa. Algunas veces cenaba con ellas e iba a un ensayo tarde. Era una rutina cansada, pero le hice frente. Finalmente, a casi 3 años de nuestro rompimiento, obtuve mi primer protagónico desde Romeo y Julieta, el mejor que pude haber soñado. ¡Tu Hamlet!, Candy exclamó, olvidándose por el momento de lo molesto de su relato hasta ahora. Ella evocó su propia felicidad cuando leyó sobre su sonado regreso como actor principal. Continuará. A mí lo que me encanta de este fic, chicas, es que ellos dos se sientan a platicar. Y Candy, a pesar de estar incómoda con el relato de Terry, porque obviamente sabemos a qué punto va a llegar, ella escucha. Pero más que nada, y siento y presiento que es para su propio consuelo, chicas, por saber que todo lo que hizo Terry durante esos momentos en los que ella prácticamente no sabía nada de él, porque como ella lo pensó, lo menciona, ella no sabía, había perdido el rastro y se dio cuenta que él había ido a la guerra. Gracias a Dios, no como al frente, pero fue a entretener a esos soldados que se mataban por un país, defendiéndolo. Pero imagínense el estar en la zozobra, y no podemos olvidar que perdimos a alguien muy, muy querido en esa guerra. Así que vamos bien, chicas, vamos bien. Vamos soportando esa plática porque debe ser muy, muy difícil. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.